vamos a hablar de oraciones condicionales. En esta ocasión vamos a hablar del condicional 1 o first conditional. Este tipo de oraciones sirve para hablar de situaciones reales, es decir, situaciones posibles de suceder y sus consecuencias. Como pueden ver en esta imagen, una madre podría decirle a estos chicos, si juegan a la pelota en el living, romperán la ventana. Este es un claro ejemplo de oraciones condicionales. Vamos a ver otros ejemplos. Entonces, en esta imagen podemos decir, si estudias mucho, pasarás el examen. Como pueden ver, las oraciones condicionales están compuestas por dos partes. Una primera parte que es una condición, si estudias mucho, y una segunda parte que es la consecuencia, pasarás el examen. En esta imagen podríamos decir, si él anda en bicicleta así, condición, se caerá, consecuencia. Si miramos esta imagen podríamos decir, si no te apuras, condición, perderás el micro, consecuencia. Vamos a ver en detalle cómo es la estructura de una oración condicional de este tipo. If you study, si estudias, you will pass the exam, pasarás el examen. Como pueden ver, tenemos una primera parte que es una condición, que comienza con if. If quiere decir sí, en este caso, si estudias. Comenzamos nuestra primera parte con la palabra if, porque es la condición. Si estudias. Recuerden que nosotros conocemos la palabra sí como yes, pero para las oraciones condicionales utilizamos la palabra if, que también significa sí, y es solamente para utilizarla en oraciones condicionales. Esta condición se expresa en el tiempo presente simple y la segunda parte, que es la consecuencia, se expresa en futuro. Si es una consecuencia afirmativa como esta, pasarás el examen, se expresa con la palabra will. Pero si es una condición negativa, la expresamos con la palabra won't. Ahora bien, vamos a analizar la primera parte de las condicionales, que es justamente una condición. Como dijimos, se expresa en presente simple y es por eso que es muy importante repasar las reglas del tiempo presente simple. Entonces, como dijimos antes, es importante repasar las reglas de presente simple porque es el tiempo que utilizamos en la parte de la condición en la que justamente expresamos la condición. Presente simple se usa para hablar de rutinas y hábitos. En afirmativo, debo recordar que cuando hablo de I, es decir, yo, you, vos o ustedes, we, nosotros o nosotras, they, ellos o ellas, utilizamos el verbo sin agregarle nada. Pero cuando hablamos de he, él, she, ella, it, esto, a los verbos les agregamos una S, como en este caso, por ejemplo, he plays, él juega. Generalmente agregamos una S, pero hay algunas excepciones que tienen que ver con cómo termina algún verbo. Por ejemplo, I go. Los verbos terminados en O llevan ES. Por ejemplo, she goes. Como hablo de she, tengo que agregarle ES. Verbos que terminan con CH. Por ejemplo, watch. Si hablo de mí, yo digo I watch. Pero si quiero hablar de he, de she o de it, no solo tengo que agregar una S, sino que a watch debo agregarle una ES. En el caso del verbo study, verbos que terminan como study con consonante Y, cuando yo hablo de he, she o it, debo transformar la Y latina y agregar ES. El verbo have. Si yo hablo de mí, digo I have, pero en el caso de hablar de he, she o it, have se transforma en has. Por otro lado, para expresar oraciones en presente negativo, debo recordar que cuando hablo de I, you, we y they, para decir que no, debo utilizar la palabra don't. Por ejemplo, I don't play, yo no juego. Pero para negar sobre he, she o it, debo utilizar la palabra doesn't. Por ejemplo, she doesn't play, ella no juega. Vamos a ver qué pasa en la parte de la consecuencia. Repasemos primero. Si yo tengo una condicional, por ejemplo, si estudias mucho, pasarás el examen. Yo tengo una primera parte que comienza con if, más la condición que se expresa con presente simple,
tiempo que ya hemos repasado, más una consecuencia que se expresa en futuro. Ese futuro se manifiesta utilizando la palabra will más un verbo en infinitivo, como vimos en el ejemplo. Pasarás el examen. Yo utilizo will para que pasar se transforme en pasarás el examen. Miren esta imagen. Una madre que dice, si no comes todo, no te daré el celular. La consecuencia es, no te daré el celular. Es decir, que la expresamos en futuro utilizando la palabra won't, porque en este caso estoy hablando de una consecuencia negativa. No te daré el celular. Para decir que no en futuro usamos won't y el verbo give, que es dar, en infinitivo. Entonces haremos un último repaso. En la oración, si llueve, no jugaremos fútbol hoy, tenemos una condición que expresamos en presente simple. Podemos notar además la S porque estamos hablando del clima, it. Por lo tanto, ponemos una S en el verbo rain, que significa llover, si llueve. Por otro lado, la segunda parte presenta una consecuencia. No jugaremos al fútbol hoy. Esa consecuencia la expresamos en futuro. Recordemos que futuro puede ser con will o con won't. Si es una consecuencia negativa, como en esta oración, utilizamos won't, más el verbo play, por ejemplo. Nosotros no jugaremos el fútbol hoy. Miremos esta oración. Si está soleado, iremos de picnic. Por un lado tenemos la condición, que se expresa en presente simple, if it is sunny, y por otro tenemos la consecuencia, we will go on a picnic. Consecuencia que se expresa en futuro. Como es una consecuencia afirmativa, la expresamos con will.